resurrección de los que murieron en el pasado. O grande mistério da ressurreição dos mortos e La a transformación. transformação dos nossos corpos. Sin esa trompeta final no puede ocurrir la resurrección de los muertos. Sem essa trombeta final não pode ocorrer a ressurreição dos mortos. El Señor Jesucristo dijo, todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. O Senhor Jesus Cristo disse: todos os mortos escutarão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Esa trompeta final Essa trombeta final es el mensaje final de Dios. é a mensagem final de Deus. Cuando Dios le habla al pueblo, Quando Deus fala com o povo, se simboliza con una trompeta é simbolizado por uma trombeta y también en algunas ocasiones por un trueno. e também em algumas ocasiões por um trovão. La voz del Señor Jesucristo, A voz do Senhor Jesus Cristo, el mensaje del Señor Jesucristo a mensagem do Senhor Jesus Cristo para este tiempo final para este tempo final es la trompeta final, é a trombeta final, la trompeta de Dios a trombeta de Deus para la resurrección de los muertos para a ressurreição dos y mortos para la transformación de los vivos. e para a transformação dos vivos. Ninguna persona Nenhuma pessoa puede ser transformado poderá ser sin transformada escuchar primeramente la sem trompeta antes final. escutar a trombeta final. Por eso es tan importante esta trompeta final. Por isso essa trombeta final é tão importante. Es el mensaje final del Señor Jesucristo É a mensagem final do Senhor Jesus Cristo a través de los tiempos pasados. através dos tempos passados. Dios le habló a la raza humana Deus tem falado com a raça humana y le habló a través de sus profetas. e tem falado através de seus profetas. Le reveló a sus profetas su programa, Revelou a seus profetas o seu programa, porque no hará nada del Señor porque não fará nada o Senhor sin que antes revele sus secretos. sem antes revelar seus segredos. ¿A quiénes? A quem? A sus siervos los A seus profetas. servos, os profetas. Por eso Dios siempre ha usado profetas a través de la Biblia, Por isso sempre Deus através da Bíblia tem usado a profetas. porque Dios envía ese espíritu de profeta a esta tierra, Porque Deus envia esse espírito de profeta à terra, manifestado en carne humana, manifestado em carne humana, para él comunicarse con la raza humana. para ele poder se comunicar com a raça humana. Cuando Dios envía un profeta a la tierra, Quando Deus envia um profeta à terra, aparece en esta tierra un ser humano um ser humano aparece nesta terra con las dos conciencias juntas. com as duas consciências juntas. Las personas comunes As pessoas comuns tienen las dos conciencias separadas, têm as duas consciências separadas. pero cuando Dios envía un profeta, Mas quando Deus envia um profeta, viene con las dos conciencias juntas, vem com as duas consciências juntas. consciente y subconsciente juntos. Consciente e subconsciente juntos. Y por esa causa, E por essa causa, Dios se comunica con ellos Deus se comunica com eles y le da a conocer su programa. e lhes dá a conhecer o seu programa. Y ellos lo dan a conocer al pueblo. E eles dão a conhecer ao povo. Y Dios respalda a ese profeta, E Deus respalda esse profeta. porque es un enviado de Dios Porque é um enviado de Deus en favor de la raza humana. a favor da raça humana. Cuando la raza humana Quando a raça ha humana rechazado un profeta de Dios, rejeita um profeta de Deus, ha rechazado la bendición de Dios, tem rejeitado a bênção de Deus. pero cuando lo ha recibido, Mas quando recebe, ha recibido la bendición de Dios, tem recebido a bênção de Deus. la bendición que Dios ha prometido para ese tiempo. A bênção que Deus prometeu para esse tempo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: el que recibe a profeta, o que recebe profeta, en nombre de na profeta, qualidade de profeta, merced de profeta recibe. recebe galardão de profeta. En la Escritura dice, Na Escritura diz, en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, el Señor, o Senhor, el Dios de los espíritus de los profetas, Deus dos espíritos dos profetas, ¿ve de dónde vienen esos espíritus? vê de onde vem esses espíritos. Ese espíritu ministerial Esse espírito ministerial viene de Dios vem de Deus para ministrar en la tierra. para ministrar na terra. Son ángeles ministradores São anjos ministradores enviados de parte de Dios enviados da parte de Deus para ministrar la palabra para ministrar a palavra a todos los hijos de Dios que viven en esa todos os tierra. filhos de Deus que vêm a esta terra. Por eso Dios siempre ha enviado profetas. Por isso Deus sempre tem enviado profetas. El Dios de los espíritus de los profetas Deus dos espíritos dos profetas dice, disse:
que ha enviado su ángel que tem enviado o seu anjo para manifestar a sus siervos para mostrar a seus servos las cosas que deben suceder as pronto coisas que brevemente devem acontecer para este tiempo final. para este tempo final. Tenemos esa promesa, Temos essa promessa, tenemos la promesa temos a promessa de parte de Dios, da parte de Deus, de un espíritu de de profeta, espírito de profeta, enviado de parte de Dios enviado da parte de Deus, para manifestar a los hijos de Dios para mostrar aos filhos de Deus y a todos los ministros e a todos os ministros y a todas las iglesias e a todas as igrejas las cosas que deben as acontecer. coisas que brevemente devem acontecer. Por eso también en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice: Por isso também em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei o meu anjo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. para vos testificar estas coisas nas igrejas. Es un espíritu de profeta É espírito de profeta enviado por el Señor Jesucristo enviado pelo Senhor Jesus Cristo para manifestarse en carne humana para se manifestar em carne humana y revelarle al pueblo e revelar ao povo las cosas que deben acontecer, as coisas que devem acontecer, las cosas que en el programa de Dios Él ha prometido as coisas que Ele tem prometido no programa de para Deus, este tiempo para final. este tempo final. No hay otra forma para conocer esas cosas. Não existe outra forma para conhecer essas coisas. Por eso Jesús dijo: Por isso Jesus disse: yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei o meu anjo para dar para testimonio de vos estas cosas testificar estas coisas en las iglesias. nas igrejas. El que recibe al ángel del Señor Jesucristo Aquele que recebe o anjo do Senhor Jesus Cristo está recibiendo al Señor está Jesucristo. recebendo ao Senhor Jesus Cristo. El que lo rechaza, Aquele que rechaza al Señor Jesucristo. rejeita ao Senhor Jesus Cristo. Porque el que recibe Porque o que recebe, al que el Señor Jesucristo ha enviado, ao que o Senhor Jesus Cristo tem enviado, está recibiendo está recebendo al Señor ao Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Porque es el enviado del Señor Pois é o Jesucristo. enviado do Senhor Jesus Cristo. Él lo prometió para este tiempo final. Ele o prometeu para este tempo final. Ahora algunas personas se preguntan: Agora algumas pessoas se perguntam: ¿y cómo puede aparecer en este tiempo? e como pode aparecer neste tempo? Y pudo aparecerle también a Juan, el discípulo amado, E também pode aparecer a João, o discípulo amado, aproximadamente 2000 años há atrás, aproximadamente 2000 anos, en la isla de Pasmos, na ilha de Patmos, y darle esa revelación apocalíptica dar essa revelação apocalíptica en un lapso de tiempo de 2 años, em espaço de tempo de 2 anos, porque es un espíritu ministerial de profeta, pois é espírito ministerial de profeta, un espíritu teofánico espírito teofânico de la sexta dimensión, da sexta dimensão, y sin todavía estar en carne humana. e sem todavia estar em carne humana. Ese espíritu ministerial Esse espírito ministerial, del ángel del Señor o Jesucristo, anjo do Senhor Jesus Cristo, Él le reveló a Juan ele revelou a João esta revelación apocalíptica, essa revelação apocalíptica, esas visiones essas apocalípticas. visões apocalípticas. Y luego en este tiempo E logo neste tempo se revela se revela para darle a conocer para dar a conhecer a todos los hijos de Dios a todos os filhos de Deus el programa o divino, programa divino, así como se lo dio a conocer a Juan el discípulo amado. assim como deu a conhecer a João, o discípulo amado, A Juan el discípulo amado a João, o discípulo amado, en visiones apocalípticas, em visões apocalípticas, a los hijos de Dios en este tiempo, aos filhos de Deus neste tempo, en el cumplimiento de las visiones apocalípticas, cumprimento das visões apocalípticas, en el significado de esas visiones apocalípticas. das visões apocalípticas. Por esa causa, Por essa causa, en Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 dice: em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: la revelación de Jesucristo a revelação de Jesus Cristo, que Dios le dio a qual Deus lhe para deu manifestar a sus siervos para mostrar a seus servos las cosas que deben suceder as pronto, coisas que brevemente devem acontecer, y las declaró e as notificou, enviándolas por medio de su ángel. enviando-as por intermédio de seu anjo. La revelación de Jesucristo A revelação de Jesus Cristo, en este tiempo final, neste tempo final, toda persona la recibirá toda pessoa a por receberá medio del ángel del Señor por Jesucristo, intermédio do anjo do Senhor Jesus porque Cristo, así está prometido en la está Escritura. prometido assim na Escritura. Y los seres humanos no pueden cambiar la Escritura. E os seres humanos não podem mudar a Escritura.
Está en el programa divino está no programa divino, lo que Él ha de hacer. o que ele fará. Por lo tanto, Portanto, los cielos y la tierra pasarán, os céus e a terra passarão, pero la palabra del Señor Jesucristo no mas a pasará. palavra do Senhor Jesus Cristo não passará. Como Él ha dicho, Como ele disse, así Él hará. assim ele o fará. La trompeta final, A trombeta final, juntando a los escogidos, reunindo os escolhidos, está prometida para este tiempo final. está prometida para este tempo final. Siempre que una trompeta suena, Sempre que soa uma trombeta, usted encontrará você encontrará que una persona que uma pessoa tiene que estar tocando esa tem que trompeta. estar tocando essa trombeta. Y a todos nosotros nos E interesa a todos nós nos interessa saber saber quién es el mensajero quem é o mensageiro asignado por el Señor Jesucristo para tocar esa trompeta final. A través de las 7 edades de la iglesia gentil, através das 7 eras da igreja gentílica. sonó una trompeta en cada edad. Soou uma trombeta em cada era. Fue el mensaje del Señor Jesucristo Foi a mensagem do Senhor Jesus Cristo por medio de cada uno de los mensajeros de las 7 edades de la por iglesia. intermédio de cada dos mensageiros das 7 eras da igreja. Y luego que han terminado E depois que tem terminado esos 7 mensajes, essas 7 mensagens, la voz del Señor Jesucristo a voz do Senhor Jesus Cristo en las 7 etapas de la iglesia gentil, nas 7 etapas da igreja gentílica, encontramos encontramos que ninguno de ellos que nenhum deles tocó la gran voz de tocou a trompeta. grande voz de Ninguno de trombeta. ellos Nenhum deles tocó la trompeta final. Porque la trompeta final Porque a trombeta final es el mensaje final del Señor Jesucristo. é a mensagem final do Senhor Jesus Cristo. Y el mensaje final del Señor Jesucristo E a última mensagem do Senhor Jesus Cristo es para gentiles é para gentil y para hebreos. e para hebreu. Por eso está señalado Por isso está assinalado en San Mateo 24:31. em São Mateus 24, versículo 31. Y dice E así: diz assim: y enviará a sus E ángeles enviará os seus con anjos gran voz de trompeta grande voz de y trombeta, juntarán e reunirá ¿a quién? A quem? A sus escogidos, Seus escolhidos de en medio de los gentiles y escogidos de en medio de los hebreos. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la gran voz de Con la trompeta, grande voz de con el trompeta, mensaje con el mensaje más grande mayor de todos los tiempos, el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, con el doble ministerio de Moisés y de Elías, de Elias, de Moisés en su segunda em sua manifestación segunda manifestação, y de Elías en su em quinta sua manifestación. quinta manifestação. Ya se había manifestado anteriormente Já se havia manifestado anteriormente el ministerio de Elías. o ministério de Elias. La primera ocasión Na primeira ocasião, en Elías Tisbita. em Elias o Tisbita. La segunda ocasión Na segunda ocasião, en Eliseo, el cual tuvo una doble porción teve uma dupla porção del espíritu que estaba en do Elías. Espírito que estava em Elias. Por tercera vez Por terceira vez, en Juan el Bautista. Por cuarta vez en William Marion Branham. William Marion Branham. Y por quinta vez en el ángel del Señor Jesucristo. Está prometido para el tiempo final. ¿Para qué? Para tocar Para tocar la gran voz de trompeta y juntar a todos los escogidos para que pueda venir possa vir la resurrección de los a muertos ressurreição dos mortos y la transformación de los e a vivos. transformação dos vivos. Me preguntarán ustedes, Vocês poderão me perguntar: ¿y cómo van a escuchar la trompeta final los muertos en Cristo? como os mortos em Cristo poderão escutar a trombeta final? Los escogidos de las 7 edades pasadas. Os escolhidos das 7 eras passadas. Cuando una persona Quando uma pessoa viaja de una ciudad a otra viaja de uma cidade para outra, o de un país a otro ou de um país a outro, y ha recibido e tem recebido la palabra de Dios, a palavra de Deus, el mensaje de Dios para su a edad mensagem de Deus para a sua era, y para su dispensación, para a sua dispensação, él cuando va a otro lugar ele quando vai a outro lugar, también le habla a las personas também fala às que él pessoas, se encuentra, ele se encontra, le habla del plan de Dios ele fala do plano de que él Deus tiene para ese tiempo, que ele tem para esse tempo. y si va al paraíso Se vai ao paraíso, también le habla en el paraíso. também fala no paraíso. Por esa causa, Por essa causa, cuando parte un hijo de Dios, quando o Filho de Deus parte,
de este tiempo final, deste tempo final, que ha escuchado que tem escutado la trompeta a final, trombeta final, Él en el paraíso ele no paraíso da testimonio testifica de ese mensaje dessa mensagem de gran voz de da trompeta, grande voz de de trombeta, esse mensaje de trompeta da final. trombeta final. Y así ellos escuchan E assim eles escutam ese mensaje final, essa mensagem esa final, trompeta final. essa trombeta final. Y también ellos pueden escuchar E eles também podem escutar y pueden ver hacia acá e podem ver aqui y darse se cuenta darem conta de lo que está aconteciendo do que acá. está acontecendo aqui. Así es que ellos no tienen problema. Assim é que eles não têm problema. El problema lo tienen los seres humanos O acá problema quem tem são os seres humanos aqui, a causa por causa de las muchas interpretaciones que hay das muitas interpretações que y existem no entienden e não entendem que el Señor Jesucristo que o Senhor Jesus Cristo tiene un programa tem um programa ya diseñado já designado desde antes de la fundación desde del antes da mundo fundação do mundo. y no se va a salir de ese programa. Não vai sair desse programa. Hay personas Existem pessoas en este planeta Tierra neste planeta Terra que pueden estar esperando que podem estar esperando la transformación de su cuerpo a transformação de seu corpo y el rapto, e o rapto, pero no podrán obtenerlo mas não poderão obtê-lo. a menos Amém. que no escuchen la trompeta Não final, escute a trombeta final. a menos que no escuchen Amém. esa gran voz de Escute esta trompeta. grande voz de trombeta. Sin esa gran voz de Sem esta trompeta grande voz de o trombeta. trompeta Ou final, esta trombeta final. ni siquiera Nem sequer pueden ser recogidos. podem ser reunidos, recolhidos. Cada mensajero Cada mensageiro, en cada edad del pasado em cada era do passado, recogió recolheu a los hijos de Dios en aos su filhos tiempo de Deus naquele tempo. y ninguno pudo ser recogido Ninguém pode ser recolhido sin el mensaje sem a mensagem del ángel mensajero de cada do edad. anjo mensageiro de cada era. Y en la brecha E na brecha, entre la séptima edad entre a sétima era y octava edad, e a oitava era, los hijos de Dios os filhos de que Deus vivieron en ese tiempo que viveram esse tempo fueron llamados foram chamados por el mensaje pela mensagem del séptimo mensajero do sétimo de mensageiro la iglesia gentil, da igreja gentílica, conocido conhecido como el reverendo como reverendo William Marion Branham, William Marion Branham, profeta de Dios, profeta de Deus, con el espíritu de Elías o espírito de en Deus, su cuarta em sua manifestación. quarta manifestação, Fue el precursor de la segunda venida del foi Señor. o precursor da segunda vinda do Senhor. Y así como Juan el Bautista E assim como João Batista preparó el pueblo preparou o povo para recibir para receber la venida del Señor, a vinda do Senhor, así el séptimo mensajero assim o sétimo mensageiro trajo la palabra, trouxe a palavra, el mensaje, a mensagem el fundamento para la segunda venida del para a Señor, segunda vinda do Senhor, para que el pueblo para entendiera que o povo pudesse entender cómo sería como seria la segunda venida del a Señor. segunda vinda do Senhor. Él dijo, E ele disse, cuando nuestro Señor aparezca sobre la quando o tierra, nosso Senhor aparecer sobre a terra, Él vendrá sobre un caballo ele blanco virá sobre um cavalo como la branco, nieve como a neve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. em um homem. Eso es la segunda venida del Señor, Essa é a segunda vinda do Senhor, para llamar para chamar y juntar e reunir a todos los a escogidos. todos os escolhidos. Viene Vem con sus ángeles, com os seus anjos, con ese ministerio com esse ministério, de Moisés y Elías Moisés e Elias, siendo manifestado en la sempre tierra manifestados na terra, para recoger para recolher a todos los hijos de a Dios. todos os filhos de Deus. Por eso el apóstol San Pablo dijo Por isso o apóstolo São Paulo disse, en Primera de em Tesalonicenses 1 Tessalonicenses, capítulo 4 capítulo 4, verso 15 en adelante: verso 15 em diante. quiero leerlo directamente aquí. Gostaria de ler diretamente aqui. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Filho do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trompeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aquí podemos ver el orden para la venida del Señor y para la resurrección de los muertos y para la transformación y rapto de los escogidos que están vivos en este tiempo. Aqui podemos ver a ordem para a vinda do Senhor, para a ressurreição dos mortos, o rapto, a transformação do vivo e a vinda do Senhor. Y tiene que ser en esta forma, E tem que ser dessa forma, porque Él así lo estableció. porque Ele estabeleceu assim. Ninguna persona puede recibir las bendiciones de Dios, Nenhuma pessoa pode receber as bênçãos de Deus, a menos que no sea de acuerdo al programa divino. a menos que não seja de acordo com o programa divino. Hay personas que no reciben la bendición de Dios Existem pessoas que não recebem a bênção de Deus, porque no se colocan en el programa divino. porque não se colocam no programa divino. Eso le pasó al pueblo hebreo Isso aconteceu com o povo cuando hebreu, apareció Juan el Bautista quando João Batista y apareceu, cuando apareció el Señor e Jesucristo. quando o Senhor Jesus Cristo apareceu. Ellos no comprendieron Eles não compreenderam que cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo batizado. allí estaba comenzando una nueva Ali dispensación. estava começando uma nova dispensação. Y ellos estaban llamados a moverse a esa nueva dispensación. E eles estavam chamados a irem a essa nova dispensação. Por eso el Señor decía: Por isso o Senhor dizia: venid a mí, vinde a mim, los trabajados y cargados, todos os cansados e sobrecarregados, y yo os haré descansar. e eu os descansarei. Él decía: Ele dizia: el que me sigue o que segue a mim no andará en tinieblas, não andará em trevas, mas tendrá la lumbre de la vida. mas terá o luzeiro da vida. Había terminado Havia terminado la primera dispensación, a primeira dispensação, la dispensación de la ley. a dispensação da lei. Pero aquellos líderes religiosos no lo comprendían. Mas aqueles líderes religiosos não compreendiam. Ellos continuaron Eles continuaram llevando a cabo el sacrificio del Cordero Pascual. efetuando o sacrifício do Cordeiro Pascual. Pero allí estaba el Cordero de Dios Mas ali estava o Cordeiro de en Deus, una nueva dispensación. em uma nova dispensação. Y ya no era un animal, E já não era um animal, era un hombre, un ser humano, ser humano, para con su sangre para com seu sangue quitar el pecado del tirar o mundo. pecado do mundo. Estos cambios de dispensaciones, Essas mudanças de dispensações, las religiones as religiões, en el tiempo pasado nos tempos passados, no las comprendieron. não as compreenderam. Ellos le decían a Jesús: Eles diziam a Jesus: nosotros creemos a Moisés. nós cremos em Moisés. Jesús les dijo: Jesus les si disse: ustedes creyeran a se Moisés, vocês crescem em Moisés, ustedes creerían en mí, vocês creriam em mim. porque de mí Porque de mim escribió Moisés. Moisés escreveu. Moisés escribió: Moisés escreveu: profeta profeta como yo, como eu, os levantará el Señor os levantará o Senhor de en medio de vuestros hermanos. entre vossos irmãos. A él oír. A ele ouvi. ¿Por qué? Por quê? Porque Dios había dicho: Porque Deus y havia dito, pondré mi palabra en su e boca, porei as minhas palavras, y él hablará e ele todo lo que yo le tudo mandare. que eu lhe ordenar. Eso es lo que Dios hace con sus profetas. Isso é o que Deus faz com seus profetas. Coloca su palabra en la boca de ellos. Coloca a sua palavra na boca dele. Y cuando ellos hablan, E quando eles falam, esa es la palabra de Dios. essa é a palavra, El mensaje de Dios para ese tiempo. a mensagem de Deus para esse tempo. Y por esa causa E por essa causa, ocurren las cosas que ellos hablan ocorrem as coisas que eles falam en el mensaje de Dios na mensagem de Deus. a través de Moisés. Através de Moisés, Fue dicho foi dito que vinieran plagas que viessem pragas. y fueron habladas esas 10 E plagas, essas 10 pragas foram faladas, cada una en su momento, cada uma em seu momento. y vinieron esas E plagas. essas pragas vieram. ¿Por qué? Por quê? Porque Dios colocó Porque Deus colocou su palabra sua palavra en la boca de Moisés. na boca de Moisés. Y cuando Moisés E hablaba, quando Moisés falava, era Dios era Deus, a través de un hombre. através de um homem. Era la palabra de Dios. Era a palavra de Deus. Y la palabra de Dios E a palavra de es Deus creadora. é criadora. Por esa E causa por essa causa fueron creadas esas foram plagas. criadas essas pragas.
Pero podía hablar otra persona. mas podia falar a outra pessoa. Usted se pone a hablar esa palabra. Outra pessoa poderia ter falado, você Que pode venga tal plaga. para que venham pragas. Y usted se quede esperando. E você fica esperando Y no aparecen esas plagas. e essas pragas não aparecem. Porque esa no es la palabra Porque essa não é a palavra de Dios de Deus colocada en la boca suya colocada na sua boca para este tiempo. para esse tempo. Y si no es profeta, Se não é profeta, mucho menos ainda mais, fue colocada esa palabra essa palavra foi colocada en la boca de Moisés. na boca de Moisés. Y esas plagas estaban asignadas para ese E tiempo. essas pragas estavam assinaladas para esse tempo. Pero se necesitaba un hombre Mas se necessitava um homem en el cual no qual esa palabra fuera colocada essa palavra fosse colocada y fuera hablada. e fosse falada. Y entonces acontecía. E então acontecia. Con todo esto, Com tudo isso, Dios fue glorificado. Deus foi glorificado. El pueblo egipcio O povo egípcio fue destruido. foi destruído. El pueblo hebreo O povo hebreu fue libertado foi libertado por la palabra pela palavra de Dios de Deus colocada en la boca de Moisés. colocada na boca de Moisés. El mensaje de Dios É a mensagem para ese tiempo para esse tempo de la liberación del pueblo hebreo da liberação do povo hebreu fue colocado en un foi hombre. colocada em um homem. Dios le había dicho a Abraham, Deus havia dito a Abraão: tu simiente tua semente será cautiva, será cativa, será esclava será escrava en tierra ajena em terras alheias por por 400 años. 400 anos. Pero los 400 años Mas aos 400 yo los libertaré eu os libertarei con mano mãos poderosa. poderosas. Y cuando se cumplieron los 400 Quando se años, cumpriram os 400 anos, allí estaba Dios ali estava Deus para libertar al pueblo hebreo para libertar ao povo hebreu conforme a esa promesa. conforme a essa promessa. Pero como Dios Mas como Deus no hace nada não faz sin nada, que antes lo revela a sus sem siervos los antes profetas, revelar a seus servos os profetas, lo reveló a Moisés o revelou a Moisés en el monte Sinaí cuando le no monte apareció Sinai, quando apareceu y le dijo, e lhe disse: he oído el clamor de mi pueblo tenho ouvido o clamor do meu povo y he descendido e eu desci para libertar a mi para pueblo. libertar o meu povo. Por lo tanto, Portanto, ve vai y saca a mi pueblo tira o meu povo de Egipto, do Egito, donde están esclavizados. onde estão escravizados. Yo iré contigo Eu irei contigo. y yo pondré mi palabra en tu boca y tú hablarás todo lo que yo te mandare. que eu te ordenar. Ellos estaban esperando a Dios Eles estavam esperando a Deus para la liberación para a liberação. y apareció un E hombre, apareceu um homem, pero en ese hombre mas nesse homem estaba Dios, Deus estava, porque Dios porque Deus, para manifestarse para se manifestar, siempre ha utilizado un hombre, sempre tem utilizado a un a profeta, um profeta, aún a um, para llevar a cabo la redención até mesmo para levar a efeito a redenção. necesitó un hombre, Necessitou de um homem, Jesús de Nazaret, Jesus de Nazaré, Dios manifestado en carne, Deus manifestado em Emmanuel. Emmanuel. Ahí podemos ver E aí podemos ver que ese hombre que esse homem era el profeta de todos los profetas. era o profeta de todos os profetas. Para este tiempo Para este tempo, tenemos grandes promesas temos grandes promessas. y esas promesas E essas promessas, Dios las cumplirá, Deus as cumprirá, como también cumplió las del pasado, como também as cumpriu no passado. y no puede ser hecho E não pode ser feito lo que Él ha prometido o que Ele tem prometido en una forma de diferente uma forma diferente a la que está establecida en la a que Escritura. está estabelecida na Escritura. Y el que es de Dios E o que é de Deus escuchará escutará y seguirá e seguirá el programa de o Dios programa de Deus para este tiempo para final. esse tempo. Jesús dijo, Jesus disse: el que es de o Dios, que é de Deus, la voz de Dios oye, ouve a voz de el Deus. mensaje de Dios oye, Ouve a mensagem el de Deus. mensaje de Dios A mensagem de para el Deus. tiempo en que está Para o viviendo. tempo em que estão vivendo. Así fue en el pasado, Assim foi no passado así también es en el presente. e assim também é no presente. Conoceréis la verdad Conhecereis a verdade y la verdad os e a libertará, verdade vos libertará. dijo el Señor Disse Jesucristo. o Senhor Jesus Y Cristo. también dijo, E também disse: santifícalos en la verdad, santifica-nos na tu verdade. palabra es la Tua verdad. palavra é a verdade. Así es que el que esté esperando algo de Dios, Assim é que aquele que estiver esperando algo de Deus tiene que esperarlo tem que esperar de acuerdo a como está en la Escritura. de acordo com como está na Escritura. La trompeta final A trombeta final para este tiempo final para este tempo final
es la trompeta é a trombeta que llama que chama y junta y reúne a todos los a escogidos todos os escolhidos y enviará e enviará sus ángeles seus anjos con gran voz de trompeta com grande voz de y trompeta, juntarán e reunirá a todos los a escogidos. todos os escolhidos. ¿Cómo acontecerá todo esto? Como é que acontecerá tudo isso? Ya hemos visto Já ouvimos que es el ángel del Señor Jesucristo que é o anjo do Senhor Jesus Cristo que es enviado en este tiempo final. que é enviado neste tempo final. El mismo que le mostró la revelación apocalíptica a Juan, O mesmo que mostrou a revelação apocalíptica a João, estando en ese cuerpo teofánico, estando nesse corpo teofânico, pero que en este tiempo final mas que neste tempo final estará en carne humana estará em carne humana para traerle la revelación trazer a apocalíptica revelação apocalíptica y dar testimonio de estas cosas testificar estas coisas a todos los hijos de Dios que viven en esta todos os tierra. filhos de Deus que vivem nesta terra. En Apocalipsis capítulo 7 verso 2 dice, Em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 diz: aquí tenemos a este ángel aqui temos a este anjo, es el mismo ángel del Señor Jesucristo. é o mesmo anjo do Senhor Jesus Cristo, Y dice de la siguiente manera, e diz da seguinte maneira: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, diciendo, dizendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Este es el ángel del Señor Jesucristo, Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, con el doble ministerio de Moisés y com o Elías, duplo ministério de Moisés e Elias, con el doble ministerio de los 2 olivos, com o duplo ministério das duas oliveiras, con el doble ministerio de los 2 com o candeleros. duplo ministério dos 2 candeeiros. Ese es el ministerio final de Dios Esse é o final ministério de Deus, para este tiempo final, para este tempo final, el cual toca la trompeta final, qual toca a trombeta final, la gran voz de trompeta, a grande voz de y recoge a todos los a escogidos. todos os escolhidos. Por eso este ángel Por isso este anjo de Apocalipsis capítulo 7 de Apocalipse capítulo 7, y verso 2 versículo 2, viene con el sello del Dios vivo vem com o selo do Deus vivo, para llamar, para chamar, juntar reunir y sellar e selar a los escogidos de aos Dios. escolhidos de Deus. Tiene la comisión Tem a comissão de llamar, de chamar, sellar, selar juntar a todos los escogidos de Dios, a todos os escolhidos de entre los gentiles entre os primeramente gentios primeiramente, y luego de entre los hebreos. e depois dentre os hebreus. Por esa causa, Por essa causa, en Apocalipsis em Apocalipse capítulo 14, capítulo 14, luego que él lleva a cabo la labor depois que ele efetua o con trabalho 144,000, com 144.000, los encontramos nos encontramos reunidos todos. todos reunidos. Y dice así, Diz assim: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. ¿Quién lo selló con ese nombre en sus frentes? Quem o selou com esse nome nas suas testas? El ángel con el sello del Dios vivo, O anjo com o selo do Deus vivo, que vino que veio con esa comisión divina com essa comissão divina de sellar de selar a los escogidos de nuestro Dios en sus em frentes. suas testas. Tiene la comisión Ele tem a comissão para hebreos para hebreu y también para los e gentiles. também para os gentios. Ahora encontramos Agora podemos ver en Apocalipsis em Apocalipse, capítulo 3 capítulo 3, y verso 12, versículo 12.
una promesa divina. uma promessa divina. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aquí tenemos la promesa para todos los escogidos, Aqui temos a promessa para todos os escolhidos, de ser sellados con el sello del Dios vivo. de serem selados com o selo do Deus vivo. Dice que al que venciere, Disse que o que vencer, le será escrito lhe será escrito el nombre de nuestro Dios o nome do nosso Deus y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo do Senhor Jesus Cristo en sus em frentes, suas testas, para gentiles para gentios y para hebreos e también, também para hebreus, para todos los para escogidos todos os escolhidos de ambos pueblos. de ambos povos. Y ya hemos visto E já temos visto que este ministerio que este ministério que llama y junta que chama e reúne a todos los a escogidos todos os escolhidos viene con la trompeta final de com a Dios, trombeta final de Deus, viene con esa gran voz de vem com trompeta, esta grande voz de con ese mensaje final de Dios, mensagem final de Deus, y viene con el sello del Dios com o vivo. selo do Deus vivo. Ahora vean ustedes cómo recibe este sello. Agora vejam como recebem esse selo. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, A quem vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido. y le daré una piedrecita blanca, E darei uma pedra branca. y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, E nessa pedra é escrita novo nome, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. ¿Y quién es el que recibe ese sello del Dios vivo? Quem é que recebe esse selo do Deus vivo? Con el nombre del Dios Com vivo o nome do Deus y vivo. el nombre nuevo del Señor E o Jesucristo. nome novo do Senhor Jesus Cristo. Hemos visto que es ese ángel Que é esse anjo que sube del nacimiento del que sobe sol, da banca do sol nascente, el cual viene con el sello del Dios qual vivo. vem com o selo. Él recibe esa piedrecita blanca, esa piedrecita no cortada de mano, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, E o Senhor Jesus Cristo, esa piedrecita blanca, essa pedrinha branca, dice que tiene disse que tem un nombre nuevo. novo nome. ¿Ve usted que esa piedrecita tiene un nombre nuevo? Você pode ver que essa pedrinha tem novo nome. Y él dice que tiene un nombre nuevo. E ele disse que tem novo nome. Y él dice que con ese nombre nuevo, E ele disse que com esse novo nome, él sellará, ele selará, escribirá escreverá en la frente de cada escogido na testa de cada escolhido ese nombre nuevo esse novo nome del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. El ángel mensajero del Señor Jesucristo O anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo llamará chamará con gran voz de trompeta, com grande voz de con trombeta, esa trompeta final, com essa trombeta, con final, esse mensaje com final essa mensagem a final, todos los a escogidos, todos os escolhidos, y los sellará e os selará en sus em frentes, suas testas, en sus em mentes, suas mentes, con el sello del Dios com o vivo. selo do Deus vivo. Les dará Lhes dará la revelación de a Jesucristo, revelação de Jesus Cristo, les traerá lhes trará la revelación a divina, revelação divina, el mensaje final de Dios, a mensagem final, en el cual no qual les revelará lhes revelará estos misterios estes mistérios de la trompeta final, de la resurrección de los muertos, de la transformación de los vivos, del nombre eterno de Dios, del nombre nuevo del Señor Jesucristo, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Todos estos misterios estes mistérios, los trae está el ángel del Señor do Jesucristo Senhor Jesus Cristo, para para revelarlos revelar a todos los hijos de Dios. todos os filhos de Deus. Y con esos misterios Esses mistérios Él juntará, recogerá a todos los escogidos. todos os escolhidos. Esa es la trompeta final. Esta é a trombeta final. Ese es el
mensagem final, el mensaje a mensagem que revela estos misterios que revela esses a todos los mistérios hijos de Dios, a todos os filhos de Deus, para ser llamados para serem chamados los escogidos, os escolhidos, ser juntados serem juntados los escogidos, os escolhidos, ser sellados serem selados los escogidos os escolhidos en sus frentes, en sus mentes, y luego ser transformados todos aquellos que hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, para que las plagas apocalípticas no puedan tocar a los escogidos de Dios. os escolhidos de Deus. ¿Qué pasará O que acontecerá con los que no sean sellados? com os que não vão ser selados? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Apocalipsis capítulo 9, Apocalipse capítulo 9, verso 4. versículo 4. Vamos a leer desde el verso 1 Leremos desde o verso 1 para que tengan un cuadro más claro. para que tenha um quadro mais claro. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas semente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Somente. ¿Ve usted lo importante que es el sello del Dios vivo? Veja quão importante é o selo do Deus vivo. Las plagas vendrán, As pragas virão, las plagas apocalípticas, as pragas apocalípticas, las plagas de la gran tribulación, as pragas da grande tribulação, y caerán e cairão sobre todos aquellos sobre todos que aqueles no tengan el sello del Dios que têm o vivo. selo do Deus vivo. Por esa causa, Por essa causa, el Señor Jesucristo Senhor Jesus Cristo, envía a su ángel mensajero o anjo mensageiro, con el sello del Dios vivo selo do Deus vivo, para llamar, juntar y sellar a todos los escogidos, para que las plagas apocalípticas no caigan sobre los escogidos. caiam sobre os escolhidos. Si aquellos días no fueren acortados, Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguna carne sería salva. nenhuma carne seria Mas salva. por causa de los escogidos, Por causa dos escolhidos, aquellos días serán acortados, dijo el serão Señor. abreviados, diz o Senhor. Por causa de los escogidos, también Él envía a su ángel mensajero con el sello del Dios vivo para sellar a todos los escogidos de entre los gentiles y de entre los hebreos también, Deus também, para bendición para a bênção de todos los escogidos. de todos os escolhidos. Él envía a su ángel mensajero ao seu anjo mensageiro, con esa trompeta final, con ese mensaje final, con esa gran voz de trompeta y con ese doble ministerio de Moisés y Elías para llamar, juntar y sellar a todos los escogidos. todos os escolhidos. Para eso es Para isso é la trompeta a final, trombeta final. la trompeta A final, trombeta final. juntando a todos los escogidos en este tiempo final, antes que comiencen los juicios apocalípticos, los juicios de la gran tribulación sobre la raza humana, para que no puedan tocar Não possam tocar a los escogidos de aos Dios escolhidos de Deus. esas plagas Essas apocalípticas. pragas apocalípticas. La trompeta final, A trombeta final. juntando a los escogidos. aos escolhidos. Eso es lo que ha estado pasando Isso é o que está y acontecendo continuará e pasando continuará acontecendo en medio del pueblo de Dios, entre o povo de Deus, juntando reunindo
escogidos con esa trompeta final por medio de su ángel mensajero, dando el testimonio de estas cosas, dándole a conocer a los escogidos las cosas que deben acontecer pronto, y los escogidos escuchando la trompeta final, la gran voz de trompeta, y siendo juntados en la cima del monte de Sion, en la edad de la piedra angular, en la tercera dispensación. Recuerden, una persona para poder recibir y entender a un mensajero y su mensaje se tiene que mover a la edad y dispensación en el cual Dios lo envió. Para usted poder recibir el mensaje de Noé, usted tendría que estar viviendo en el tiempo de Noé y moverse a la edad de Noé. Pero las personas de aquel tiempo no se movieron a la edad o etapa de Noé. Ellos continuaron con sus religiones y sectas religiosas, porque lo que toda persona piensa es que todas las religiones llevan a Dios, llevan el ser humano a Dios, porque le hablan de Dios. Pero ve usted que solamente el mensaje de cada edad y de cada dispensación es el que le da a conocer al pueblo el programa de Dios para ese tiempo. Y el programa de Dios para el tiempo de Noé lo conocía Noé, porque Dios se lo reveló y Noé lo dio a conocer al pueblo. Ninguna religión en aquel tiempo conocía el programa de Dios. Solamente un hombre, un profeta, Noé. Y no creyeron en Noé. Y creían en sus religiones. Como en el tiempo de Jesús. No creyeron en Jesús. Y decían que creían en el mensaje de la ley. Y que creían en Moisés. Pero no creyeron en Jesús. Y no les sirvió de nada lo que ellos creían, porque había comenzado una nueva dispensación, y esa dispensación había comenzado con la edad de la piedra angular. La edad de la piedra angular siempre es la edad de la venida del Señor. La venida del Señor 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo, y la segunda venida del Señor en este tiempo final, siempre en la edad de la piedra angular, la edad que comienza una nueva dispensación. La gente del tiempo de Noé no pudo entender, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero a Noé y su familia no se los llevó, porque ellos estaban en el mensaje correspondiente para ese tiempo, y estaban viviendo la edad y dispensación que les correspondía. Las personas del tiempo de Jesús, para poder ver a Jesús como el Mesías, se tenían que mover a esa nueva dispensación, a la segunda dispensación que estaba comenzando en medio de ellos. Las dispensaciones, así como las edades, se entrelazan la una con la otra, y ellos no comprendían eso. En medio de ellos estaba comenzando una nueva dispensación, y las personas, para comprender lo que estaba aconteciendo, se tenían que mover a esa nueva dispensación, porque el Señor Jesucristo estaba ministrando y cumpliendo su primera venida en una nueva dispensación, y estaba escondido de los de la primera dispensación. Lo veían,
pero no lo veían como el Mesías. mas não o viam na qualidade de Messias. Lo veían como el hijo de José y María, Viam como filho de José e Maria, como el carpintero de Nazaret, como aquele carpinteiro de Nazaré, pero no lo pudieron ver mas não os puderam ver, como el Mesías prometido, puderam ver como Messias, porque ellos se quedaron porque eles ficaram en la dispensación de la ley. na dispensação da lei. Y en esa dispensación E nessa dispensação se quedaron ficaram en la séptima edad, na sétima era, la séptima edad de la iglesia hebrea, a sétima era da igreja hebreia, de la cual da qual Juan el Bautista fue su mensajero João Batista foi o seu y mensageiro, lo habían rechazado e también. também o haviam rejeitado. Y Juan el Bautista E João Batista quedó fuera de esa séptima etapa de la iglesia hebrea fora dessa sétima etapa da igreja hebreia, y precursó la primera venida del Señor. precursou a primeira vinda do Senhor. Fuera de la séptima edad de la iglesia hebrea, Da sétima era da igreja hebreia, entre la séptima edad de la iglesia hebrea entre a sétima era da igreja hebreia y la edad de la piedra angular del Señor e Jesucristo, a era da pedra angular do Senhor Jesus Cristo, que vino a ser la octava edad. que veio a ser a oitava era. El 8 habla de eternidad. O 8 fala de eternidade. Por eso el día domingo Por isso, o dia de domingo es el día 8, é o dia oitavo. día octavo. Y por eso E por isso, representa la eternidad. representa a eternidade. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, Quando o Senhor Jesus Cristo resucitó domingo. ressuscitou no domingo. ¿Por qué? Por quê? Porque el domingo representa la eternidad. Porque o domingo representa a eternidade. Luego que las edades han pasado, Depois que as eras passaram, las 7 edades, as 7 eras, se entra la edad octava, se entra numa era la edad de la piedra angular, a era da pedra angular, la edad que representa la eternidad. a era que representa a eternidade. Y en esa edad E nessa era son llamados são chamados y juntados e reunidos todos los que pasarán a la eternidad todos os que passarão a eternidade, estando vivos, estando vivos, los que serán que transformados. serão transformados. Por eso el mensaje Por isso, a de la mensagem edad de la piedra da angular, era da pedra angular, siendo la trompeta sendo a final trombeta final, o gran voz de ou a trompeta, grande voz de trombeta, coloca a todos los escogidos coloca todos os en la edad de la piedra na angular. era da pedra angular. ¿Para qué? Para quê? Para pasar a la eternidad, Para passar a eternidade, para recibir la transformación de para su receber cuerpo a transformação de seus corpos y los muertos ser resucitados. e os mortos serem ressuscitados. Vea usted una cosa, Veja uma coisa, cuando el Señor Jesucristo resucitó, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, el judaísmo o judaísmo no supo que el Señor resucitó. não soube que o Senhor ressuscitou. No supieron que también los muertos resucitaron también en aquel tiempo. Também não souberam que os mortos haviam ressuscitado naquele tempo. Los escogidos del Antiguo Testamento. Os escolhidos do Antigo Testamento. La Biblia dice que se levantaron con Él A Bíblia diz que se levantaram com ele luego de su resurrección depois de sua y ressurreição aparecieron a muchos en la ciudad. e apareceram a muitos na cidade. ¿Y cómo no lo supieron? E como não souberam? ¿Cómo no supieron que había ocurrido la resurrección de Como los não muertos? souberam que havia ocorrido a ressurreição dos mortos? Los santos del Antiguo Testamento. Os santos do Antigo Testamento? Porque ocurrió Porque ocorreu en una nueva dispensación, em uma nova dispensação. en esa edad de la piedra angular, Nessa era da pedra angular. la edad del Señor Jesucristo A era do Senhor Jesus en su Cristo. primera venida. Em sua primeira vinda. La piedra angular A pedra angular. es el Señor Jesucristo. Que é o Senhor Jesus Cristo. Y el tiempo de la venida del Señor E o tempo da vinda do Senhor siempre es la edad sempre é de la a piedra angular. da pedra angular. Muchas personas Muitas pessoas, en el tiempo de Jesús no tempo de Jesus, trataron de opacar ese gran evento trataram de ofuscar esse grande evento. y hasta el día de hoy E até hoje, el pueblo hebreo o povo hebreu, como nación como nação, no sabe que Jesús es el Mesías não sabe que Jesus é o Messias y que ellos lo rechazaron, e que eles o rejeitaram, pidieron su muerte, pediram a sua morte. no saben nada de eso, Não sabem nada disso. fueron cegados, Foram cegados, se quedaron en la séptima etapa ficaram na sétima etapa, o edad de la iglesia hebrea. a era da igreja hebreia. Y la séptima etapa E a sétima etapa siempre está ciega, sempre está pobre, pobre, miserable miserável y desnuda, e nua, y no lo e sabe, não sabe, como la edad de la Odisea. como a era de Laodiceia. La edad de la Odisea A era de o Laodiceia, iglesia de la Odisea a igreja de Laodiceia representa representa al tiempo final, ao tempo final, como fue representado como foi representado allá lá
En el tiempo de Jesús, no tempo de Jesus, toda persona toda pessoa que queda que fica en la séptima etapa na sétima etapa o edad de la iglesia gentil, ou a era da igreja gentílica, que está tipificada por la Odisea, que está tipificada por Laodiceia, estará ciego estará cego a una nueva a uma dispensación, nova dispensação, estará ciego estará cego al cumplimiento ao cumprimento de las promesas de Dios das promessas de Deus para una nueva para uma dispensación, nova dispensação, estará ciego estará cego a la gran voz de à trompeta, grande voz de trombeta, a la trompeta à final, trombeta final, estará ciego estará cego y sordo y surdo a la voz del a Espíritu, voz do Espírito, a la voz del Señor a voz do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, que llama que llama a todos los a escogidos. todos os escolhidos. Por esa causa, E por essa causa, todos los escogidos todos os escolhidos son llamados são chamados a una nueva a uma dispensación, nova dispensação, a la tercera dispensación, la dispensación del reino, con el evangelio del reino, el mensaje de la trompeta final para todos los escogidos, para todo ser humano, recibir la bendición que Dios tiene, la bendición que Dios tiene para este tiempo para este final. tempo final. No hay otra bendición Não existe outra bênção mayor maior que la de este tiempo que a final. deste tempo final. La bendición A bênção que trae la trompeta final, la gran voz de trompeta que llama, junta y sella a todos los escogidos con el sello del Dios vivo y los prepara para la transformación de su cuerpo. transformação de seus corpos. ¿Habrá otra bendición mayor que esa para los Existe vivos? uma bênção maior do que essa para os vivos? No la hay. Não existe. No hay otra cosa Não há outra que coisa pueda preparar a una persona para la transformación de su cuerpo, para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Jesus Cristo. El Señor Senhor Jesucristo Jesus Cristo tiene esta promesa para este tiempo tem essa final promessa para este tempo a través del apóstol San Pablo através do apóstolo São Paulo en la carta a los romanos. na carta aos Romanos. Él dice en el capítulo 8 Ele disse no capítulo 8, y verso 29, versículo 29, porque a los que antes conoció porque os que antes conheceram también los predestinó também os predestinou para que fuesen para hechos serem conforme a la imagen de su à Hijo. imagem de seu Filho. El ser humano en la caída perdió esa bendición, O ser humano na queda perdeu essa pero en bênção, este tiempo final, mas neste tempo final, el ser humano, o ser humano representados en los escogidos de Dios, recupera esa bendición, la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por eso San Pablo dijo a los Corintios en su primera carta, em sua primeira carta, capítulo 15, capítulo 15, verso 49, versículo 49, como hemos traído la imagen del terrenal, trouxemos a imagem do terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Esto corruptible será vestido de incorrupción. ¿Cuándo? A la final trompeta. Porque será tocada la trompeta. será tocada. ¿Y después qué? ¿Y por qué? Los muertos resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, Que estivermos vivos, ¿qué será de nosotros? Seremos transformados. ¿Cuándo? A la trompeta final. última trombeta. Por eso es tan importante la trompeta final, la gran voz de trompeta en el programa divino. Sin ella, ninguna persona, Nenhuma pessoa, por más santa que sea, mais santa que por seja, más espiritual que sea, mais espiritual que seja, podrá ser transformada. poderá ser transformado Solo somente con la trompeta com a final. trombeta final. Esa gran voz de trompeta, la voz del Señor Jesucristo, la palabra del Señor Jesucristo, el mensaje del Señor Jesucristo, por medio de su ángel mensajero, llamando y juntando a todos los escogidos en la cima del monte de Sión, en la edad de la piedra angular, en esta tercera dispensación del reino de Dios. Reino de Deus. La trompeta final, A trombeta final, juntando a los escogidos. juntando os escolhidos.
¿Vio usted lo que es la trompeta final? Você pode ver o que é a trombeta final? Es el mensaje final de Dios, É a mensagem final de Deus. del Señor O Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, por medio de su ángel mensajero, do seu anjo mensageiro, para darle la fe, para lhe dar a fé, para la transformación para a transformação y para el rapto, e para o rapto, porque la fe para el rapto y para su transformación transformação está está en los truenos nos apocalípticos. trovões apocalípticos. Los truenos Os trovões apocalípticos apocalípticos revelan el gran misterio de la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles. Ese es el gran misterio del séptimo sello que fue abierto en el cielo y causó silencio por media hora en el cielo. meia hora no céu, Media hora del cielo meia hora no céu equivale equivale a 20 años y algo a de los 20 nuestros. anos e algo mais dos nossos.